Hola, buenos días, profesor, doctor. Mi nombre es Luis Sebastián Hernández Adán y este es mi trabajo final para la materia de anatomía en este curso propedéutico de iniciación a las ciencias de la salud. Bueno, vamos a empezar. A mí me tocó hablar de miembro inferior a mi grupo y a mí nos tocó hablar de miembro inferior y más que nada vamos a hablar de huesos del miembro inferior, músculos anteriores del miembro inferior, inervación, arterias y venas, tanto primeras y segundas ramas. Así que no nos vamos a meter en problemas con articulaciones, tanto pélvicas como de la rodilla, con el tobillo, o con eh, vistas posteriores, todo eso. No, vistas anteriores, huesos, vamos a irnos relax, ¿ok? Vamos a empezar con las generalidades. Que los miembros inferiores son extensiones del tronco, que su principal función es de sostén del peso corporal, la locomoción y por supuesto el mantenimiento del equilibrio. El miembro inferior tiene 6 regiones importantes, tanto la región glútea, la región femoral, la región de la rodilla, de la pierna, la talocrural y la del pie. Ahora, se debe mencionar que el esqueleto del miembro inferior se divide en 2 componentes, tanto la cintura pélvica y los huesos del miembro inferior libre. La cintura pélvica está formada por huesos coxales. También un miembro inferior libra el esqueleto axial y tiene funciones de protección y sostén. El peso del cuerpo se va a transmitir, por así decirlo, a través de la columna vertebral, con las articulaciones sacroiliacas hacia la cintura pélvica y desde aquí hasta cada articulación coxal y hacia el fémur. Entonces, para que se pueda formar un mejor soporte en bipedestación, los fémures se dispone oblicuamente en el interior de los músculos, haciendo que en la misma posición de bipedestación las rodillas estén adyacentes y situadas debajo del tronco. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en el fémur. El fémur se sabe que es el hueso más largo y más pesado del cuerpo y transmite el peso corporal, como anteriormente lo mencioné, desde el hueso coxal hacia la tibia, justo cuando la persona está erguida o en bipedestación. Su función a lo largo de la evolución con su forma es necesaria para la marcha y la carrera bípeda. Su longitud va entre los 35.9 y 41.39 centímetros y consta de una cuarta parte de la altura de una persona, por lo cual podemos inferir que es un hueso de suma importancia en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Consta de un cuerpo, consta de cuerpo diáfisis y 2 extremos o epífisis, proximal y distal. Ahora, el extremo proximal se constituye por una cabeza. Se constituye por una cabeza, que es como lo vemos un extremo articular grande y redondeado. Esta cabeza del fémur constituye 2/3 de una esfera cubierta con cartílago articular, a excepción de la fosita que se sitúa ahí mero, que se sitúa medialmente en las etapas iniciales de la vida. Esa fosita verde es ahí. El ligamento da paso a una arteria que irriga la epífisis de la cabeza. También se constituye por un cuello y 2 trocánteres mayor y menor. El cuello es trapezoidal. El extremo estrecho sostiene la cabeza y la base se va hacia el cuerpo del fémur. Tiene un promedio de diámetro de aproximadamente 3/4 partes de la cabeza femoral. En sí la parte proximal del fémur, está como doblada en forma de L, de tal forma que el eje de la cabeza y el cuello miran, se posicionan de manera supero-medialmente un ángulo oblicuo con respecto al cuerpo. O sea, un ángulo obtuso, inclinación, que es máximo al nacer, pero gradualmente se va haciendo más y más y más agudo hasta alcanzar un ángulo entre 115 grados a 140 grados, en adulto con un promedio de 126 grados. En pocas palabras, el fémur está inclinado de forma que el eje longitudinal de la cabeza y el cuello forman un ángulo de inclinación con el del cuerpo. Este ángulo de inclinación que tanto llevo hablando permite también la posición oblicua del fémur en el muslo y así se va a permitir que las rodillas estén adyacentes e inferiores al tronco. Si se observa al fémur superiormente, se va a poder que tanto el eje longitudinal como el transverso se sitúan en un ángulo de inclinación de 7 grados en el hombre y en la mujer 12 grados. Este ángulo permite, como aquí en esta imagen de inferior izquierda, movimientos rotatorios del fémur dentro del acetábulo que se ve en la imagen esa. Ahora, el trocánter menor. El trocánter menor es cónico y con un vértice redondeado. Va a lo largo de la parte posteromedial de la unión del cuello. En él se inserta el tendón principal, músculo flexor del muslo e iliopsoas.
En cuanto al trocánter mayor, es una masa ósea muy grande, situada en una posición lateral que se proyecta superior, posteriormente donde el cuello se une al cuerpo del fémur, proporcionando inserción, palanca a los abductores y rotadores al muslo. El lugar donde se une el cuello y el cuerpo del fémur se llama línea intertrocántea. ¿Ok? Ahora sí, el cuerpo del fémur. El cuerpo del fémur es ligeramente convexo anteriormente. La mayor parte del cuerpo es lisa y redondeado, y en él se originan los extensores de la rodilla, por excepción de la parte posterior de la línea áspera, que es lugar de inserción aponeurótica de los aductores del muslo. Esa cresta es principalmente prominente en el tercio medio del cuerpo del fémur, donde se presenta un labio medio y uno lateral. En la parte superior del labio medial se funde con una tuberosidad glútea, ancha y rugosa, pero el labio medial se sigue en forma de una línea espiral, rugosa y estrecha. Hay un reborde intermedio que se llama línea pectínea, aquí lo vemos, se llama línea pectínea. Se extiende desde la parte central de la línea áspera hasta la base del trocánter menor. Es la parte inferior de la línea áspera, se divide en las líneas supracondíleas, medial y lateral, que van hacia los cóndilos medial y lateral del fémur. Ahora sí. La parte distal del fémur está formada casi toda por cóndilos medial y lateral. Los cóndilos femorales se articulan con los meniscos, que son láminas semilunares de cartílago, que junto a los cóndilos de la tibia van a formar la articulación en la rodilla. Cuando una flexión y extensión, cuando hay una flexión y extensión, los meniscos y los cóndilos se deslizan a través de estas caras inferiores y posteriores de los cóndilos femorales. Pero cabe mencionar que hay una fosa intercondílea que separa los cóndilos posterior e interiormente, pero se fusionan anteriormente formando una depresión superficial llamada cara rotuliana. Vamos a pasar a otro hueso, que es la tibia. La tibia se articula con los cóndilos femorales en la parte superior y en la parte inferior con el talus, y al articularse transmite el peso corporal que estoy mencionando al principio. La tibia es el segundo hueso más grande del cuerpo, localizado en el lado anteromedial de la pierna, casi paralelo a la fíbula. Sirve como sitio de unión de la rodilla y encima de todo eso da estabilidad al tobillo. El extremo proximal se va como a ensanchar. El extremo proximal se va como a ensanchar el extremo de la tibia para formar los cóndilos medilateral, pero las caras articulares están separadas por una eminencia intercondílea, por unas eminencias intercondíleas. Estos mismos tubérculos se encajan en la fosa intercondílea entre los cóndilos del fémur. Ahora, el cuerpo de la tibia muestra una disposición verdaderamente vertical dentro de la pierna y tiene tres caras y bordes: medial, lateral o interóseo y posterior. En cuanto al borde anterior de la tibia, es el más sobresaliente. Entre este borde y la cara medial son adyacentes y constituyen lo que se llama la espinilla. En los extremos superiores del borde anterior está la tuberosidad de la tibia, que se inserta el ligamento rotuliano, que aquí lo vemos, aquí en el esquema. Ahora, el extremo distal es más pequeño el extremo distal, pero es más pequeño que el proximal, ensanchándose solo medialmente formando un malleolo medial. El borde interóseo de la tibia es agudo, entonces ahí es donde se inserta la membrana interósea, pero en la parte inferiormente, el borde agudo se sustituye por un surco, la incisura fibular, que se aloja y proporciona inserción fibrosa al extremo distal de la fíbula. Ahora vamos a pasar a la fíbula o peroné, que se encuentra posterolateral a la tibia, a la cual está súper unido por la sindesmosis tibiofibular, que incluye la membrana interósea. Ahora, la función principal de la fíbula está servir de inserción muscular. Hay un aumento de tamaño en el extremo distal, prolongándose formando el malleolo lateral. Este sobresale más y más posterior que el medial, pero se extiende aproximadamente 1 centímetro más distalmente, ¿ok? En cuanto al extremo proximal, hay una cabeza de tamaño aumentado y en la parte superior hay un cuello pequeño. El cuerpo de la fíbula está retorcido y marcado por lugares de inserción muscular.
al igual que la tibia, pero presenta 3 bordes, anterior, interóseo y posterior, y 3 caras, medial, posterior y lateral. Ahora, los huesos del pie, que es un poco más complejo. Los huesos que corresponden al pie son el tarso, que contiene 7 huesos tarsianos, el metatarso, que contiene 5 metatarsianos, y los falanges, que son 14. En cuanto al tarso, el tarso, que es la parte posterior, la proximal del pie, consta de 7 huesos, que son el talus, el calcáneo, los cuboides, los navicular, el navicular, y 3 cuneiformes, o también llamados cuñas. Cabe resaltar que solamente el talus articula con los huesos de la pierna. Ahora, el talus. El talus específicamente tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. La cara superior, la cara tróclea del talus, articula con 2 malleolos. Aquí se recibe el peso proveniente de la tibia y se distribuye a su vez al calcáneo, sobre el que descansa el cuerpo del talus y el antepié a través de una tipo hamaca o osteoligamentosa que recibe la cabeza del talus, redondeada y dirigida anteromedialmente. El talus es el único hueso que no tiene inserciones musculares y tendinosas. Es el único. Ahora, el cuerpo del talus presenta la tróclea superiormente y se estrecha formando un proceso posterior que muestra un surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, flanqueando por un tubérculo lateral prominente y un tubérculo medial. Ahora sí, el calcáneo. El calcáneo es el hueso más fuerte y grande de los huesos del pie, y cuando el individuo está en bipedestación transmite la mayor parte del peso corporal desde el talus hasta el suelo. Los 2/3 anteriores de la cara superior de los huesos se articulan con el talus y su cara anterior lo hace con el cuboides. La cara lateral del calcáneo tiene una cresta oblicua, la tróquea fibular, que se encuentra en los tendones de los músculos fibulares largo y corto. En la parte posterior hay una prominencia que soporta el peso, la tuberosidad del calcáneo, que presenta procesos medial y lateral de una tuberosidad del calcáneo. Solamente el proceso medial contacta con el suelo durante la bipedestación. El cuboides, de forma cúbica, es el hueso más lateral de la fila distal del tarso. ¿Ok? En la parte anterior del cuboides, a la tuberosidad del cuboides, las caras lateral e inferior del hueso, hay un surco para el tendón del músculo fibular largo. El navicular es un hueso aplanado, con forma como de barco. Se ubica entre la cabeza del talus y los 3 huesos cuneiformes. En cuanto a la cara medial, se proyecta hacia abajo, formando una tuberosidad navicular. El borde medial del pie no se apoya sobre el suelo, pero el borde lateral sí lo hace, sino que forma un arco longitudinal del pie. O sea, sí lo hace, pero forma este arco longitudinal. Ahora, los 3 huesos cuneiformes, que son el medial, que es el del mayor tamaño, el intermedio, que es el más pequeño de los 3, y el lateral, se articula con el navicular y posteriormente con la base del metatarsiano. El cuneiforme lateral se articula a su vez con el cuboides. Pero el metatarso consta de 5 huesos nada más. 5 huesos metatarsianos, como anteriormente revisamos, y se enumeran desde el lado medial del pie. Se localiza en la parte anterior o distal del pie, denominada antepié. En el esqueleto articular del pie, las articulaciones tarso-metatarsianas forman una línea tarso-metatarsiana que une los bordes lateral y medio del pie. Cada uno de los metatarsianos tiene una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. Las bases se articulan con los huesos cuneiformes y cuboides. Las cabezas son las falanges. El primer metatarsiano es más corto y fuerte que los otros en su cara plantar de la cabeza, que se observa en los huesos samoideos. El segundo metatarsiano es el más largo y la tuberosidad del quinto se proyecta lateralmente sobre el cuboides. Pero toca matar a las falanges. Hay 14 falanges, como ya lo mencioné, pero el primer dedo, o sea, el dedo gordo, tiene 2 falanges, una proximal y una distal. Y los 4 dedos tienen 3 falanges, cada uno tanto proximal, medial y como un distal. Cada falange tiene una base, un cuerpo, una cabeza. Los del primer dedo son cortas, anchas y fuertes. Pero ¿cómo es el drenaje venoso del miembro inferior? Porque llevamos hablando tanto del miembro inferior que no íbamos
¿Cómo es el drenaje venoso? En el drenaje venoso del miembro inferior hay tanto como venas superficiales como profundas. Las superficiales se encuentran en el tejido subcutáneo y son independientes. Ajá, son independientes de las arterias. Las profundas, por otro lado, están debajo de la fascia profunda y acompañan las arterias principales. Pero las dos tienen válvulas. Ahora, las dos venas superficiales principales son las venas afenas magna y las menor. Vamos a empezar con las magna. ¿Qué les parece? La safena magna se forma por la unión de la vena dorsal del dedo gordo y del arco venoso dorsal del pie. Pero esta vena asciende anterior al malleolo medial, pasa posterior al cóndilo medial del fémur, se anastomosa con la vena safena menor, atraviesa el hiato safena en la fascia lútea y desemboca finalmente en la vena femoral. Esta vena safena magna tiene entre 10 a 12 válvulas, que son muchas en la pierna que en el muslo, son mucho más en la pierna que en el muslo. Ahora, las válvulas venosas que son de suma importancia para el bombeo músculo venoso que supera la fuerza de gravedad para retornar la sangre al corazón. Ahora, a lo largo que asciende por la pierna y el muslo, la vena safena magna recibe numerosas venas tributarias y comunica en diversos puntos con la vena safena menor. Las tributarias de la cara medial y posterior se unen con la frecuencia formando una vena safena accesoria. Ahora, la vena safena accesoria es la principal comunicación entre la vena safena y la vena safena mayor, magna y menor. La safena accesoria, que aquí la vemos. Ahora, la vena safena menor da origen en la parte lateral del pie, de la unión de la vena dorsal del dedo pequeño con el arco venoso dorsal. Esta vena asciende por detrás del malleolo lateral, como continuación de la vena marginal lateral. También pasa a lo largo del borde lateral del tendón calcáneo y se inclina sobre la línea media de la fíbula. Y también va a perforar la fascia profunda, que a su vez asciende entre las cabezas del músculo gastronecmio y finalmente desemboca en la vena poplitea, en la fosa poplitea. Como lo mencioné, las venas profundas acompañan las arterias principales y sus ramas. ¿Ok? Se encuentran las venas satélites en pares conectadas entre sí y flanquean a la arteria que acompaña. Se encuentran en el anterior de una vaina vascular con la arteria. Ahora, las tres venas profundas desembocan en la vena poplitea, que pasa a ser la vena femoral en el muslo. Las venas que acompañan las arterias perforantes de la arteria femoral profunda drenan sangre desde los músculos del muslo y desembocan en la vena femoral profunda, que une la porción terminal de la vena femoral. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es naturalmente más lento debido a que la gravedad, debido a que la gravedad, del flujo sanguíneo es naturalmente más lento debido a que la gravedad, debido a que la gravedad cuando la persona está de pie, pues no ayuda, pero durante el esfuerzo, la sangre que llega a las venas profundas es impulsada por la contracción muscular hacia la vena femoral y de ahí a las venas ilíacas externas y el flujo no puede ir en dirección contraria gracias a las válvulas. ¿Ok? Ahora sí, los nervios, la inervación cutánea. Los nervios cutáneos ubicados en el tejido subcutáneo inervan a la piel del miembro inferior. Estos nervios, a excepción de algunos no segmentarios, son ramas de los plexos lumbar y sacro. Pero es necesario definir lo que es un dermatoma. Es necesario definirlo, perdón, es que se me va el dedo. Es necesario definir qué es un dermatoma, que son áreas de la piel inervadas por los nervios espinales individuales, incluidos los que contribuyen a los plexos. Ahora, el patrón de inervación cutánea por dermatoma se mantiene toda la vida. Aunque los mapas de dermatomas están simplificados en zonas definidas, los dermatomas adyacentes se superponen, pero excepto en la línea axial, que es la línea que un dermatoma inervado por niveles espinales discontinuos. Ahora sí, la inervación motora. La inervación motora del miembro inferior
Las fibras motoras somáticas que viajan en los mismos nervios periféricos mixtos que conducen fibras sensitivas a los nervios cutáneos transmiten impulsos en los músculos del miembro inferior y se pueden ver miotomas, que son la masa muscular embrionaria unilateral inervada por un solo segmento del nervio espinal o nervio espinal. Los músculos del miembro inferior suelen recibir fibras motoras de varios segmentos o nervios espinales. Entonces, así la mayoría de los músculos están compuestos por más de un miotoma. Entonces, puede inferir que con mayor frecuencia intervienen múltiples segmentos de la médula espinal en la producción de movimiento del miembro inferior. Ahora sí, como tal, lo puse hasta de otro color para que se viera mucho mejor esta imagen, porque es una imagen realmente muy buena. Como tal, los músculos anteriores, ya está aquí, como tal, los músculos anteriores del músculo que están en gran compartimiento anterior del muslo y son el pectíneo, el iliopsoas, el sartorio y el cuádriceps femoral. El pectíneo. El pectíneo es un músculo aplanado, rectangular. Está en la parte posterior de la cara superomedial del muslo. Parece estar formado por dos capas, una superficial y otra profunda, inervadas por nervios diferentes. Debido a la doble inervación y acciones del músculo que aduce, flexiona el muslo y contribuye a la rotación medial. Suele ser un músculo de transición entre los compartimentos anterior y medial. El iliopsoas es el principal flexor del músculo, el más potente de los flexores de la cadera con la mayor amplitud. Está relativamente oculto, escondido con la mayor parte de su volumen en la pared posterior del abdomen y la pelvis mayor. El ilíaco, que es su parte ancha, y el psoas mayor se extienden desde la fosa ilíaca y las vértebras lumbares respectivamente. Es el único músculo que se inserta en la columna vertebral, la pelvis y el fémur. Ahora sí. Perdón. Perdón, no sé por qué. Ahí está. Ahora, la contracción concéntrica desplaza típicamente el miembro libre, produciendo una flexión en la cadena para elevar el miembro e incitar su oscilación hacia adelante durante la locomoción. En cuanto a la contracción bilateral, inicia la flexión del tronco en la cadena del músculo fijo y disminuye la curvatura lumbar de la columna vertebral. Entonces se activa este músculo cuando descendemos una pendiente. ¿Ok? Es también un músculo postural durante la bipedestación, manteniendo la curvatura lumbar normal. Ahora, el sartorio, también llamado músculo del sastre, es largo y parece una cinta. Como aquí lo vemos, parece una cinta. Es un músculo superficial en el compartimento anterior, dentro de su propia fascia. Descienden hasta el lado medial de la rodilla en el músculo más largo del cuerpo y actúa sobre dos articulaciones. También abduce débilmente, pero débilmente el muslo y produce una rotación lateral. Es principalmente un músculo sinérgico. ¿Qué quiere decir sinérgico? Que actúa conjuntamente con otros músculos del muslo que producen estos movimientos, Músculo sinérgico, el sartorio. Sí parece una cinta, como lo podemos ver. Ahora, el cuádriceps femoral, que constituye la mayor parte del volumen de los músculos anteriores del muslo y en conjunto suponen al mayor y uno de los más potentes músculos del cuerpo. Cubre casi toda la cara anterior y los lados del fémur. Tiene cuatro partes. El recto femoral, que cruza dos articulaciones, es capaz de flexionar el mismo en la articulación coxal y de extender a la articulación de la rodilla. También es la única parte del cuádriceps que cruza la articulación coxal y como flexor de esta. La 2. El vaso lateral es el componente mayor del cuádriceps. Se localiza en la cara lateral del muslo. 3. Vaso intermedio. Se sitúa profundo respecto al recto femoral, entre el vasto medial y entre el vasto lateral. El 4. El vasto medial, que cubre la cara medial del muslo. En conjunto es un músculo biarticular, capaz de actuar sobre la cadera como sobre la rodilla. ¿Ok? Es el mayor músculo extensor de la pierna.
La contracción concéntrica para extender la rodilla contra la fuerza de gravedad es importante al levantarse desde cuclillas o subir escaleras, etcétera, cuando haces un esfuerzo. También es el principal encargado de absorber el impacto sí, de la vibración del golpe del talón. Los tendones de las 4 porciones del músculo se unen en la parte distal del muslo para formar el tendón del cuádriceps. El ligamento rotuliano, que lo venimos hablando igual, se une a la tuberosidad de la tibia y es la continuación del tendón del cuádriceps. Ahora, como tal, el nervio femoral que va de L2 a L4 es el mayor de las ramas del plexo lumbar, es el mayor. Y se origina en el abdomen dentro del psoas mayor y desciende posterolateralmente a través de la pelvis hacia el punto medio inguinal. Después pasa profundo respecto a este ligamento y entra en el triángulo femoral, lateral a los vasos femorales. Tras entrar en el triángulo femoral, el nervio femoral se divide en varias ramas para músculos anteriores del muslo. El nervio safena desciende a través del triángulo femoral, lateral respecto a la vaina femoral que contiene vasos femorales. El nervio safeno que acompaña a la arteria y a la vena femoral a través del conducto abductor y se hace superficial a pasar entre los músculos sartorio y grácil cuando los vasos femorales atraviesan el hiato del abductor en los extremos distal del conducto. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa distal al ligamento inguinal. Es la principal arteria del miembro inferior, la principal, y entra en el triángulo femoral, profunda respecto al punto medio del ligamento inguinal, lateral a la vena femoral. Se sitúa y desciende sobre los bordes adyacentes de los músculos iliopsoas y pectíneo. Ahora, la arteria femoral profunda, la arteria femoral profunda es la mayor de las ramas de la arteria femoral y la principal del músculo. Se origina desde la cara lateral o posterior de la arteria femoral en el triángulo femoral. Y las arterias circunflejas femorales rodean la parte más superior del cuerpo del fémur y se anastomosan entre sí. La arteria circunfleja femoral medial es muy importante porque se aporta la mayor parte de la sangre para la cabeza y el cuello del fémur, a través de sus ramas las arterias retinoaculares posteriores. La arteria circunfleja femoral lateral, con un menor aporte a la cabeza y el cuello femorales, pasa lateralmente a través de la parte más gruesa de la cápsula articular de la articulación coxal. Irriga los músculos de la cara arterial del muslo. Ahora, retomando lo de la arteria obturatriz, que colabora con la arteria femoral profunda en la irrigación de los músculos aductores a través de las ramas anterior y posterior que están anastomosadas. La rama posterior da origen a una rama acetabular que irriga a la cabeza del fémur. Ahora, la vena femoral, que es la continuación de la vena poplitea proximal al hiato del aductor. A medida que asciende a través del conductor aductor, se sitúa posterior lateral y los posterior a la arteria femoral. La vena femoral está en la vaina femoral lateral del conducto femoral y termina por detrás del ligamento inguinal, donde se hace la vena ilíaca externa. En la parte inferior del triángulo femoral, la vena femoral recibe a la vena femoral profunda y la vena safena magna, entre otras. La fosa poplitea. La fosa poplitea es un compartimento en el miembro inferior que es su mayor parte de tejido adiposo. Y superficialmente, la fosa poplitea se observa como una depresión en forma de rombo, que aquí se ve en el esquema que le dibujan a un rombo, que está situado en la cara posterior de la articulación en la rodilla. Y cuando ésta se encuentra flexionada, pues ahí está el rombo. Superficialmente, la fosa poplitea está limitada lateralmente por bíceps femoral, en la parte superior medialmente por el semimembranoso, en el inferolateral o infermedialmente por las cabezas lateral y medial del gastrocnemio y posteriormente por la piel. Y contiene también la terminación de la vena safena, ¿no? La arteria y las venas popliteas y sus ramas tributarias, y los nervios tibial y fibular común. Las estructuras vasculonerviosas y relaciones de la fosa poplitea. En cuanto a los nervios, por lo general el nervio isquiático termina en el ángulo superior de la fosa poplitea, cuando se dividen los nervios tibial y fibular común. Cuanto a los vasos sanguíneos, la arteria poplitea, que es a continuación de la arteria femoral, inicia cuando esta última pasa a través del hiato del aductor. La arteria poplitea discurre inferolateralmente a través de la fosa y termina en el borde interior del poplitea, cuando se divide en las anteriores triviales anterior y posterior. A ver, 5 ramas para la rodilla procedente de la arteria poplitea que
esconden arterias superior lateral, superomedial, medial, inferior, lateral, inferomedial de la rodilla, e irrigan a la cápsula y los ligamentos de la articulación. En cuanto a la vena poplitea, tiene su inicio en el borde distal del músculo popliteo, con continuación la vena tibial posterior. Esta vena discurre en todo su recorrido junto a la cara superficial de la arteria poplitea y rodeada por la misma vaina fibrosa. Ahora sí, los músculos de compartimiento anterior de la pierna. Los 4 músculos de compartimiento anterior de la pierna son el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer fibular. Estos músculos se cruzan y se insertan anteriormente al eje de articulación talocrural o del tobillo, que está orientado por lo que son los flexores dorsales de la articulación talocrural. El tibial anterior es un músculo delgado que descansa sobre la cara lateral de la tibia. Es el flexor dorsal más medial y superficial. El largo tendón del tibial anterior se origina a mitad del camino de la pierna y desciende por la cara anterior de la tibia. Posteriormente, posea profundo a los retinaculos, superior e inferior de los músculos extensores, revestidos por su propia vaina sinovial, hasta llegar a su inserción en el lado medial del pie. El extensor largo de los dedos es el más lateral de los músculos anteriores de la pierna. La mayor parte del músculo se inserta en la cara medial de la fíbula y la parte superior de la cara anterior de la membrana interósea. El músculo se vuelve tendinoso superior al tobillo, donde se forman 4 tendones que se insertan en las falanges de los 4 dedos laterales del pie. Cada tendón del extensor largo de los dedos forma una expansión extensor membranosa sobre el dorso de la falange proximal del dedo, que se divide en los pandeletes laterales y no central. El tercer fibular es una parte separada del extensor de los dedos que comparte su misma vaina sinovial. Proximamente, las inserciones y las partes carnosas del extensor son de los dedos y del tercer fibular son continuas, pero distalmente el tendón de este último discurre separadamente para insertarse en el quinto metatarsiano y no una falange. Participa en la flexión dorsal, en las articulaciones subtalar y el transverso del tarso para ayudar a la versión del pie. Puede desempeñar una función propioceptiva especial. No siempre está presente. El extensor largo del dedo gordo es un músculo delgado, como ahí lo vemos, que es largo y delgado, que se sitúa en la profundidad en la tibia anterior y en el extensor largo de los dedos, en su inserción superior en la mitad de la fíbula y la membrana interósea. El extensor largo del dedo gordo se hace superficial en el tercio distal de la pierna y pasa profundo al retináculo de los músculos extensores. Se dirige distalmente a lo largo de la cresta, desde la cresta del dorso del pie hasta alcanzar el dedo gordo. El nervio fibular profundo es el nervio compartimiento anterior. Es uno de los 2 ramos terminales del nervio fibular común y se origina entre el músculo fibular largo y el cuello de la fíbula. Después de entrar en el compartimiento anterior, el nervio fibular profundo acompaña la arteria tibial anterior. Primero entra entre el tibial interior y el extensor largo de los dedos y luego entre el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Posteriormente salen del compartimiento y continúan a lo largo de la articulación talocrural para inervar a los músculos intrínsecos y una pequeña porción del pie. Ahora, las arterias del compartimento anterior de la pierna. La arteria tibial es anterior e irriga las estructuras del compartimento anterior. Es la rama terminal de la arteria poplitea de menor tamaño y se inicia en el borde inferior del músculo popliteo. Justo después la arteria se dirige anteriormente a través de una abertura en el parte superior de la membrana ósea para descender la cara anterior de entre los músculos tibia anterior y extensor de los dedos. Ahora sí, vamos a pasar al pie, que es la última parte del trabajo. La última parte del miembro inferior está situado distalmente al tobillo, que proporciona una plataforma de apoyo para el cuerpo cuando está en bipedestación y desempeña una función importante en la conducción. El pie consta de 7 huesos del tarso, 5 metatarsianos y 14 falanges, como ya anteriormente lo mencioné. Y la distribución del pie y sus huesos pueden ser dadas las siguientes regiones anatómicas y funcionales: retropié, el talus y el calcáneo; mediopié, navicular, cuboides y cuneiformes; y el antepié, metatarsianos y falanges.
La parte del pie que está directamente en contacto con el suelo se llama región plantar. ¿Ok? Se le llama región plantar. Perdón. Se le llama región plantar. La que está directamente con el suelo. La parte situada posteriormente es el dorso del pie o región dorsal del pie. La parte de la planta situada por debajo del calcáneo es el talón. Y la parte de la planta situada por debajo de la cabeza de los metatarsianos mediales es la bola del pie. Ahora, los músculos del pie. Hay 20 músculos en el pie. 14 días, hoy en día hay, hoy en día hay 14 en la cara plantar, 2 en la dorsal y 4 en la porción intermedia. Los músculos son más activos en la última etapa del movimiento para estabilizar el pie de cara a la propulsión y el momento en que las fuerzas también tienden a aplanar el arco transverso del pie. A la vez también son capaces de ajustar las acciones de los músculos largos mediante movimientos de supinación y pronación que permiten que la plataforma del pie se adapte a terrenos locales. Los interóseos dorsales plantares, los interóseos plantares, aducen y se originan de un único metatarsiano como músculo unipeniforme. Los interóseos dorsales, por otro lado, abducen y se originan dentro de metatarsianos con músculos bipeniformes. Entre las capas de la planta del pie hay dos planos vasculonerviosos, uno superficial entre las capas musculares primera y segunda y otro profundo entre las capas musculares tercera y cuarta. Posteriormente, el malleolo medial, el nervio tibial se divide en los nervios plantares medial y lateral. Estos nervios inervan a los músculos intrínsecos de la cara plantar del pie. El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo son dos músculos estrechamente conectados que se sitúan en el dorso del pie. Estos músculos delgados amplios forman una masa carnosa en la parte lateral del dorso del pie, por delante del malleolo lateral. Su pequeña carnosa puede identificarse cuando se extienden los dedos. Ahora sí, los nervios del pie. El nervio safeno es la rama cutánea más larga y de distribución más amplia del nervio femoral, única rama que se extiende más allá de la rodilla. Los nervios fibulares, superficial y profundo, después, después de circular entre los músculos fibulares, compartimento lateral de la pierna e inervarlos. Al nervio fibular superficial emerge como nervio cutáneo cuando ha recorrido alrededor de 2/3 de su trayecto largo de la pierna. Entonces inerva la piel el de la cara. Entonces inerva la piel. Inerva la piel de la cara anterolateral de la pierna y se dividen los nervios cutáneos, dorsales, medial e intermedio, que siguen su recorrido a lo largo del tobillo que inervan la mayor parte de la piel en el dorso del pie. El nervio fibular profundo pasa profundo al retináculo de los músculos extensores e inerva los músculos intrínsecos del dorso de las articulaciones del tarso y del metatarso. El nervio plantar y medial. Nervio plantar medial. Es el mayor y más anterior de los dos ramos terminales del nervio tibial y se origina en profundidad respecto al retináculo de los músculos flexos. Entra en la planta del pie a pesar de la profundidad respecto al abductor del dedo gordo. El nervio plantar es el más pequeño y posteriormente de los dos ramas terminales del nervio tibial y también discurre en profundidad respecto del dedo gordo. Termina cuando alcanza el compartimento lateral y se divide en sus ramas superficiales y profundas. El nervio sural se confirma como resultado de la unión del nervio cutáneo suramedial y el ramo decomicante fibular del nervio fibular común. El nervio sural acompaña en la vena safena menor y entre el pie de la safena del malleolo lateral para inervar la articulación talocrural y la piel del borde lateral del pie. Ahora sí, las arterias del pie. Las arterias del pie son ramas terminales de las arterias tibiales anterior o posterior, respectivamente a las arterias dorsales del pie y plantares. La arteria dorsal del pie es la continuación la continuación directa de la arteria tibial anterior y con frecuencia principal fuente de la irrigación ATP. La arteria dorsal del pie se origina a mitad del camino entre los malleolos y discurre anteromedialmente en la profundidad respecto al retináculo inferior de los músculos extensores entre los tendones del extensor de lo largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos en el dorso del pie.
La arteria dorsal del pie se dirige hacia el primer espacio interóseo donde se divide la primera arteria metatarsiana dorsal y la arteria plantar profunda. La arteria tarsiana lateral de una rama arterial dorsal del pie. Discurre lateralmente en un trayecto arqueado por debajo del extensor corto de los dedos e irriga un músculo y los huesos del tarso y articulaciones subyacentes. La primera metatarsiana dorsal se divide en ramas. La primera metatarsiana, perdón. Perdón. No sé qué le pasa. Aquí está. La primera metatarsiana dorsal se divide en ramas que irrigan ambos lados del dedo gordo y el lado medial del segundo dedo. La arteria arqueada discurre lateralmente a través de los 4 metatarsianos laterales en profundidad respecto a los tensones extensores, para alcanzar la cara lateral del antepié que se anastomosan con la arteria tarsiana lateral para formar una arterial. Ahora sí, la planta del pie está dotada abundantemente de irrigación procedente de la arteria tibial posterior que se divide en profundidad respecto al retináculo de los músculos flexores para dar 2 ramos terminales denominados de vía pulmonar medial y arteria pulmonar lateral, que discurren profundos al abductor del dedo gordo y acompañan a los nervios homónimos. El drenaje venoso del pie, que es lo último. Tal como sucede con el resto del miembro inferior, en el pie hay venas superficiales y profundas. Las venas profundas son estructuras pares que se anastomosan entre sí y acompañan a todas las arterias internas a la fascia profunda. Las venas superficiales son subcutáneas y no acompañan las arterias. Hay venas superficiales procedentes de una red venosa plantar que drenan por un lado el borde medial del pie y lo convergen con la parte medial de la red. Y el arco venoso dorsales para formar una vena marginal medial que al final se convierta en una vena safena magna. Y estas son las referencias que utilicé para mi trabajo. Utilicé el libro Moore y una liga de un sitio web muy confiable. Y no me queda nada más que darle